Hermano, hermana, es bueno que nosotros, cada uno de los hijos, hijas de Dios, conozcamos la palabra de Dios. Siempre es bueno que usted estudie, escudriñe la palabra de Dios. Dios Todopoderoso nos enseña todo, absolutamente todo en la palabra de Dios. No hay nada nuevo que pueda hacer el hombre debajo del sol. No hay nada nuevo. Por si acaso, hermano. Usted eso tiene que considerarlo. No hay nada nuevo que haga el hombre debajo del sol. Por eso, hermana, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, empezamos a aprender muchas cosas. En especial los hijos de las hijas de Dios. Es decir, aquellos que creen en Jesús, aquellos que confían en Jesús y aquellos que obedecen lo que Jesús hizo en la cruz para usted, para mí. Siglo XXI. Se considera la era digital, la tecnología avanzada, etc. Eso ya estaba hablado hace tiempo. No es porque el hombre haya hecho la ciencia. Dios Todopoderoso hizo la ciencia. Y lo único que fue manifestado para los hombres. Miren lo que nos dice en Mateo 16, capítulo 1 al 3. No se olvide, estamos leyendo nosotros la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina del año 1569. ¿Qué nos dice en Mateo 16, del 1 al 3? Y llegando los fariseos y los saduceos, tentándole, le pedían que les muestre señal del cielo. Mas él respondió y les dijo: cuando es la tarde del día, dicen, sereno, porque el cielo tiene arreboles. Y a la mañana, hoy tempestad, porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas, que saben hacer diferencia en la faz del cielo y en las señales de los tiempos, no pueden. Miren, hermanos, los arreboles, para que usted sepa, es el color rojizo que se advierte en las nubes, especialmente al amanecer o a la caída de la tarde. Los fariseos y saduceos, tentándole, claramente nos explica aquí a nosotros en Mateo 1:3, Jesús el Señor nos enseña que las religiones se unen, la maldad se une, los perversos se unen. Lea Herodes y Pilatos, ambos perversos, se enojaron y luego se unieron. Por eso dice, fariseos y saduceos tentándole, hijos del diablo. Fariseos y saduceos. Porque ¿quién tienta? Satanás. Y los que obedecen las obras del enemigo, del engañador, son hijos del diablo. Por eso Dios Todopoderoso, en la primera parte, Jesús les dice a estas personas, a los saduceos y a los fariseos, al ver el cielo, pueden distinguir cómo estará el clima al día siguiente.
Es decir, en la tarde, cuando ellos veían arreboles, al final de la tarde, ellos decían, mañana va a ser un lindo día, un hermoso día, caluroso el día. Pero cuando veían a la madrugada, cuando veían en el cielo arreboles, decían, hoy va a llover. Hoy va a ser frío, está nublado. Por eso bien claramente el Señor les dice que ellos podían distinguir, el perverso podía distinguir mirando al cielo. Miraban el cielo, eso va a suceder mañana. Hablando del clima. Pero en la segunda parte es lo que más nos interesa a nosotros. Al Hijo o la hija de Dios nos interesa la segunda parte. Y la segunda parte, Jesús el Cristo dice que los incrédulos no distinguen las señales de los tiempos. Bien claramente lo habla. El incrédulo puede distinguir, mirando en la faz, en la superficie, lo que usted quiera llamarlo, mirarlo en lo alto, lo que iba a suceder al día siguiente. Si había sol o iba a haber lluvia, o ventarrón, lo que sea. Pero en ningún momento podían distinguir las señales de los tiempos. Miren, hermano, Dios Todopoderoso nos habla claramente. El incrédulo, sea del año, desde que nacieron Caín y Abel, hasta en este tiempo del siglo XXI, los incrédulos jamás podían distinguir las señales de los tiempos. Si usted lee Génesis 3:15, de la misma manera. Satanás y los demonios no pueden distinguir también las señales de los tiempos. Por si acaso, eso usted tenga presente. Satanás y los demonios no pueden distinguir las señales de los tiempos. Por eso los envió a los fariseos, a los saduceos, a dos enemigos que se odiaban en esa época, que se contradecían constantemente, pero ahora estaban como amigos íntimos. Empezaron a tentarlo a Jesús. Oiga, la palabra del Señor dice, nadie puede tentar a Dios. Nadie, peor Satanás, nadie puede tentar al Dios Todopoderoso. Por eso, hermano, usted tiene que entender que son señales de los tiempos. El Hijo y la hija de Dios ya lo sabe. Son señales, son acciones, son las cosas que suceden en el lugar donde usted vive, en la ciudad donde usted vive, en el país donde usted vive, en el mundo, en esta tierra que usted está habitando. Usted sabe lo que está sucediendo. Y las señales se muestran. Entonces Dios Todopoderoso, Él ha dado señales para decir lo que Él quiere decir al Hijo, a la hija de Dios. Las señales decían claramente que todas las profecías fueron cumplidas. Fueron cumplidas. Dios Todopoderoso claramente habló que los profetas que estaban hablando en el Tanaj, o usted lo llama en el Antiguo Testamento, los profetas señalaron que iba a venir un Salvador.
Y ahí se cumplieron todas las profecías. Y punto. Ya no existe eso de que ahora hay profetas. Siglo XXI hay profetas. Oiga, las profecías de Dios era para determinar que viene un Salvador. Jesús llegó. Las señales se manifestaron. Ellos sabían perfectamente de dónde iba a nacer el Salvador. Ellos sabían perfectamente que iba a venir un Salvador. Ellos sabían perfectamente que venía alguien antes del Salvador. Las señales estaban establecidas. Los incrédulos no podían distinguir las señales. Por eso cuando los magos, no tres, los magos vinieron donde Herodes tembló. Cuando los magos le dijeron, estamos viniendo a adorar al rey de Israel. Oiga, dijo al rey de Israel. Y Herodes se asustó. Herodes no era judío, por si acaso. Entonces, todo el pueblo, las personas que estaban alrededor de Herodes se asustaron. Empezaron a ver, oiga, las señales ya estaban hechas. Sabían perfectamente que el Salvador nacía en Belén. Sabían perfectamente que ahí estaba el Salvador. Que va a salvar. Las señales serán la salvación para todos. Para todo ser humano. Pero las personas entendieron de otra manera. Pensaron que solamente es para el pueblo judío. Los romanos se asustaron. Herodes y todo su grupo que le siguen se asustaron. Los herodianos, los saduceos, los fariseos, los escribas, los ancianos, todos aquellos que supuestamente decían creo en Dios, pero eran incrédulos, empezaron a asustarse. Es así que las señales se van mostrando hasta ahora, siglo XXI. Las señales se están mostrando. Y solamente los hijos, las hijas de Dios pueden distinguir las señales de los tiempos. No los incrédulos. No los incrédulos. Por eso, todo aquel que agrada a Dios Todopoderoso distingue las señales de los tiempos. El hijo y la hija de Dios Todopoderoso sabe perfectamente que la señal de cada tiempo se cumplió. Por si acaso, la señal de cada tiempo se cumplió. Entiéndalo, mis hermanos. El Padre dijo, voy a mandar un Salvador. Se cumplió. Pero los incrédulos, hasta hoy, siglo XXI, no creen en Jesús. No creen en Jesús. No aceptan el nombre de Jesús. Rechazan ese nombre. Hablan de un Dios, pero no saben de qué Dios hablan. Pero no hablan del Dios verdadero. El Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Por eso, hermano, hermana, usted tiene que entender y comprender y saber perfectamente el hijo, la hija de Dios saben perfectamente que la señal de cada tiempo se ha cumplido.
Y eso es bien claro, hermanos. Por eso las señales, todas las señales, ya fueron cumplidas, hermano, hermana. No existe eso ahora, existen profetas. Los profetas actuales solamente tienen que hablar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a sus concupiscencias. De decirles, estás bendecido todo este año. Acuérdense del año 2019, en diciembre. Los profetas salieron y dijeron, este año 2020 va a ser excelente. Lo mejor. 2020. Par. Dense cuenta. 2 números pares. Va a ser lo mejor, excelente. Todos vamos a ser bendecidos. Todos van a estar sanitos, sanos, prósperos. Esos famosos supuestos profetas no eran profetas de Dios. Y usted sabe lo que ha pasado en el 2020. No ha sido una señal local. Es una señal de todo el mundo, para todo el mundo. El año 1967, desde el 5 al 11 de junio que hemos hablado, hermano, la guerra de los 6 días, tampoco han visto las señales. Los incrédulos no identifican las señales, no distinguen las señales de Dios. El año 1948 tampoco distinguen las señales que Dios ha establecido. Los reuniré a todas mis ovejas que yo esparcí. Eso lo dijo. Eso lo dijo. Y Dios Todopoderoso los reunió. Hasta ahora. Hasta ahora, hermano. Las señales que Dios no los muestra, solamente son distinguidos por los hijos y las hijas de Dios. Pero los incrédulos jamás van a distinguir, jamás van a distinguir las señales de los tiempos. Por eso, hermano, entienda, comprenda que usted tiene que estudiar la palabra de Dios. No puede estar ya viniendo a la congregación a sentarse y a mirarlo a quien está repitiendo el mensaje que le ha sido dado por Dios. Cuidado, puede quedarse. Eso ya depende de usted. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios. Tiene que escudriñarla, profundizarla. La palabra de Dios. Por eso, hermana, solamente los hijos y las hijas de Dios. Somos 7,000 millones de habitantes. Tal vez solamente 700 millones de habitantes podrán ser arrebatados. Un 10% de toda la población mundial. Por eso, hermano, estudie. Al referirme a estudios, le estoy diciendo, empiece a escudriñar la palabra del Señor. No venga solamente a escuchar. No venga solamente a sentarse, a mirar, a ver, escucho. Tal vez ni está escuchando. Su mente está en otro lado. Su cuerpo estará aquí en la congregación, pero su mente
Tal vez está en otro lado, está pensando en su salud, está pensando en su economía, está pensando en su profesión, está pensando en su felicidad, está pensando en su progreso, pero en ningún momento está pensando en amar, adorar al Dios único y verdadero. El hijo, la hija de Dios solamente van a poder distinguir las señales de cada tiempo que se ha cumplido. Se ha cumplido. No digo se va a cumplir. Se ha cumplido. Para que por eso usted ya sabe que son las señales de los tiempos. Por eso los saduceos, los fariseos, como actualmente existen en el siglo XXI, están exigiendo cuáles son las señales. A ver, ¿cuándo va a venir Jesús? ¿Qué señales hay? Para que cuando esté llegando, yo salte y me arrepienta y tiemble un ratito, le pida perdón a Jesús, que me voy a ser arrebatado. No es así. No es así. Por eso, hermano, los incrédulos no distinguen jamás. No van a distinguir jamás las señales de los tiempos. Y aquel que se dice ser creyente, hermano, hermana, deje de dormir. Deje de estar pensando en cosas del mundo. Obre en cosas del Señor. Obedezca la palabra de Dios. Obedezca la palabra de Dios. Obedezca la palabra de Dios. Porque hay otros creyentes, supuestos creyentes, que se oponen a algunas cosas. Y las que son de profundidad no se oponen. Cosas de forma empiezan a levantar la voz, a decir, nos oponemos a tal situación, a tal ley. Pero las cosas profundas que están talando no se oponen, callados, en silencio. Por eso, hermana, escudriñe. La salvación es personal. No es por equipo, no es por congregación, no es por la cantidad, no es por familia. La salvación es personal. Por eso, hermana, las señales de los tiempos solamente van a distinguir el hijo y la hija de Dios. El resto, no. El resto, no. El resto van a ser sorprendidos. Van a ser sorprendidos. Y si usted quiere recordar un poquito más, vuelva en marzo y abril del 2020. Han sido sorprendidos. Y el hijo y la hija de Dios no han sido sorprendidos, por si acaso. Pero el mundo entero sí ha sido sorprendido. Por eso, hermana, las señales de los tiempos solamente distinguen los hijos, hijas de Dios. Que la señal se ha cumplido. En el Antiguo Testamento se hablaba tantos años, más de 1000 años,
va a venir el Salvador. Se ha hablado desde Génesis, hermano. Eso hemos ya aprendido. Va a venir el Salvador. Hasta el mismo tiempo vino el Salvador. Y el mundo que dijo no lo reconoce el Salvador. El mundo no lo reconoce, ni nunca más lo va a reconocer. Ahora, ¿qué dice el tiempo? Jesús viene por su iglesia. Jesús viene por su novia. Jesús viene por su hijo, hija de Dios. Viene a arrebatarlos. Viene a llamarlos. Viene a recogerlos. El mundo no cree tampoco. El mundo no cree. Lo mismo que antes. Lo mismo. Lo mismo que ha ocurrido en la época de Noé. No creyeron. Lo mismo cuando vino Jesús. No creyeron. Mundo no cree. No creen en Dios Todopoderoso. Por eso en Mateo, vamos a ver, hermano, las señales que se han cumplido. No que se van a cumplir. Se han cumplido. Hoy, siglo XXI, se han cumplido. Mateo 24, 3, 14. ¿Qué nos dice Mateo 24, 3, 14? Y sentándose en el monte de las olivas, llegaron a él sus discípulos, aparte, diciéndonos: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los apóstoles que escuchaban todo de Jesús, ellos querían saber cuándo iban a suceder esas cosas. Pero oiga, usted lea el 24, capítulo 24, lea el capítulo 23, lea, y no hay un antecedente. ¿De qué están hablando aquí los apóstoles? ¿En qué momento se ha dirigido algo a ellos? Entonces, en el verso 3, pareciera que fuera el verso 14. Miren, hermanos, pero Jesús ya les habló a ellos. Las señales de los tiempos se han cumplido. Y solamente los hijos, las hijas de Dios van a poder distinguirlo. Van a poder identificarlo, si se quiere. Y respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Este verso, hermanos, llegó por los incrédulos a utilizarlo indiscriminadamente. Dense cuenta. Empezaron a aparecer un montón de gente de decir: yo soy el Cristo, agarrándose literalmente, como aquí está escrito en el verso 5. Oiga, primero hay que entender que es el Cristo. Cristo significa Mesías, Cristo significa Maestro, Cristo significa ungido, Cristo significa unigénito. Cristo, pero en su concepción, es el Mesías, el enviado. Ese es Cristo. Entonces, bien claramente dice: porque vendrán muchos en mi nombre. Él dijo: mi nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Y Cristo
Mesías. Cristo no es un nombre. Podría usted definirlo como un cargo. No es un nombre, Cristo. El nombre es Jesús. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Yo soy el enviado. Yo soy el que estoy por ustedes. Pero el nombre es Jesús. Ya muchos se engañarán. A muchos. Siglo XXI, muchos son engañados. Desde la ascensión de Jesús, el Cristo, se ha cumplido. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos son engañados. Las personas son engañadas porque van a lugares donde no se enseña la palabra de Dios. Solo oyen doctrina de demonios. Por eso, tanto el que asiste como el que adoctrina tendrá su pago correspondiente. Hermano, hermana, han ido a diferentes que actualmente y antes han habido congregaciones enseñando la palabra de Dios de forma equivocada. Lo diluyeron. Como actualmente la palabra arrepentimiento empezaron a sacarlo de la palabra de Dios. Y le pusieron, en vez de arrepentimiento, le pusieron prosperidad. Miren, hermanos, la palabra arrepentimiento lo sacaron y le colocaron la palabra prosperidad. Dios Todopoderoso en su palabra constante habla de arrepentimiento, no habla de prosperidad. Cuando dice el Señor, la palabra de Dios dice próspero, es espiritual mi cuerpo. La palabra bendición lo cambiaron con el dinero. La palabra bendición lo sacaron y le pusieron la palabra dinero, oro, plata, bienes. Miren, hermano, miren y escuchen. Han sido engañadas muchas personas. Siguen siendo engañados hasta hoy. Siguen siendo engañados siglo XXI, hoy. 30 de enero del 2022, siguen siendo engañados. Por eso la palabra dice, el que adoctrina y el que asiste tendrá su pago correspondiente. Por eso, hermano, usted no puede decir yo soy creyente si usted no estudia la palabra de Dios. ¿Cómo usted puede decir soy cristiano y soy cristiano si no conoce la palabra de Dios? ¿Cómo usted puede decirse soy un nacido de nuevo y está siguiendo a hombres? Está usted en lugares nicolaitas. Y usted dice ser cristiano, ser cristiana. Tiene tiempo. La palabra de Dios nada puede sacar así o borrarla o cambiarla. El arrepentimiento es constante desde Génesis hasta Revelaciones. Por eso, hermana, hay burladores
a causa de estos engañadores existen burladores en los mismos que son ellos. No me preocupa. Yo vivo, como, bebo, hago lo que me da la gana y en el momento dado, ya en un segundito, pues cuando me esté por morir, me voy a arrepentir y voy a pedir perdón, me voy a ir pues con el Señor. Incrédulos, no saben lo que hablan. Por eso, hermano, dice bien claramente, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Siglo XXI siguen siendo engañados. Siglo XV siguen siendo engañados. Siglo I siguen siendo engañados. Todos aquellos que no conocen la palabra de Dios, no leen, no estudian la palabra de Dios, siguen siendo engañados. ¿Qué más dicen? Y oirán guerras y rumores de guerra antes de pasar esto. Por eso no se olvide. Cuando ellos dicen yo soy Cristo, ustedes van a sacar, pueden ver en internet, en las redes sociales, lo que usted quiera. Hay muchos videos. Los 10 pastores más ricos, los 20 pastores más ricos del mundo. A nosotros no nos interesa si son ricos o no son ricos. A nosotros nos interesa que están dando una mala doctrina. Y ellos van a tener su pago. Y todos aquellos que siguen a esas personas van a tener su pago. Estudie la palabra de Dios. La palabra de Dios es arrepentimiento, no dice prosperidad. La palabra de Dios dice bendición, no dice dinero. Entiéndelo. ¿Qué dice en el verso 6? Y oirán guerras y rumores de guerras. No se turben, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se elevará nación contra nación y reino contra reino. Se ha cumplido. Se sigue cumpliendo. En el lugar donde usted vive, un lugar, sea una localidad, pueblo, ciudad, nación, toda la tierra, se ha cumplido. Esto se cumplió, las noticias internacionales y nacionales lo manifiestan y son realizadas por ¿quiénes? Por personas que promueven el odio, la división, por su concupiscencia de estar en el poder, sea como sea. Miren, hermano, se ha cumplido. Se ha cumplido. Cuando utilizan la palabra guerras, rumores de guerra, piensan que la gente literalmente va a haber guerras de un país con otro país. Una guerra como ellos lo entiendan. Y si usted profundiza en la guerra, es la discordia, el poder, el dominio, el control, el tener el poder. A eso se refiere. Por eso usted en todo el mundo usted va a encontrar países que a sus propios pueblos, a su propia gente, los esclavizan en todo sentido, físicamente, mentalmente, en conocimiento, en ciencia, en tecnología, en todo, los esclavizan. Y solamente quieren hacer sus concupiscencias, mantener el poder, dividir, poner odio. El odio es lo que más ponen. Dividen a las personas, dividen familias, dividen ciudades, dividen pueblos, dividen naciones. No les interesa. Lo que ellos están haciendo es tener el poder, sea como sea.
Vean, en diferentes países, lo que sucede. Véalo. Usted vea. En diferentes países, con pretexto de diferentes ideologías, dañando, destruyendo, sembrando el odio, haciendo divisiones. En todo lugar, hermano, la cosa que quieren estar en el poder se ha cumplido. Siglo XXI se ha cumplido. Lea las noticias de su propio país. Lean las noticias del mundo. Leyes con odio, leyes para división están saliendo constantemente. Constantemente. Se ha cumplido lo que están diciendo: a lo malo, bueno, y a lo bueno, malo. Se ha cumplido. No es que se va a cumplir, se ha cumplido. ¿Qué nos dice? Y serán pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Esto también se cumplió desde varios años atrás hasta la actualidad. Podemos poner el ejemplo de la pandemia. Pero ¿cuál es la diferencia con las anteriores? Es principio de dolores. Entiende el Hijo, hija de Dios esto, que Jesús el Cristo viene por su iglesia. Es decir, el Hijo, la hija de Dios entendió perfectamente que son principios de dolores. El Hijo, la hija de Dios, entendió perfectamente, porque sabe distinguir la señal de cada tiempo se cumplió. Sabe distinguir. Principio de dolores, ya lo sabe. Por eso dice, el Hijo de Dios, entiende el Hijo y la hija de Dios esto, que Jesús el Cristo viene por su iglesia. El Hijo y la hija de Dios ya sabe, son principios de dolores. Es decir, ya está cerca. Yo ya estoy listo. No me voy a preparar. No. Ya estoy listo, el Hijo y la hija de Dios dice, ya estoy listo. Amo tu venida, amo. No está diciendo el Hijo y la hija de Dios, me voy a preparar. Al decir principio de dolores, es que ocurrirán muchas cosas en un solo momento. Usted observará en su país y en los países del mundo el cumplimiento de lo siguiente. Versículo 9. Entonces los entregarán para ser afligidos y los matarán y serán aborrecidos de todas naciones por causa de mi nombre. ¿Acaso eso no ocurre? ¿Acaso eso no ocurre? Vea pues nomás, China no aceptan a Jesús. Rusia no aceptan a Jesús, pero sí aceptan lo que deben obedecer es al Partido Comunista Revolucionario. Los rusos somos comunistas. Corea del Norte no existe religión, tienen que adorarlo al que está ahorita demanda más. Dense cuenta. Y otros países. Usted dirá, pero está en Asia, vamos a América, México, Canadá, Centroamérica. ¿Acaso no llegó el comunismo? ¿Acaso no llegó el socialismo? ¿Acaso no llegó que no existe Dios? Ya llegó. Sudamérica, de la misma manera.
En Bolivia, de la misma manera. No hay Jesús. No existe. Lo que ellos le llaman la Biblia, quieren destruirlo. Son ilusos. La palabra de Dios no se destruye. No se destruye. Como en otros lugares, gente que enseña en las universidades quemando Biblias, pensando que con eso van a callar la palabra de Dios. Son ilusos, pero se ha cumplido. Se ha cumplido. Por eso estos son principios de dolores. Entonces los entregarán para ser afligidos, los matarán y serán aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Acaso usted no ha visto en videos internacionales cortándoles la cabeza a todos aquellos que dicen Jesús es mi Dios? ¿Acaso usted no ha visto en Centroamérica matando a gente que creía en Jesús? ¿Acaso usted no ha visto aquí en Sudamérica habiendo supuestos revolucionarios que rechazan a Jesús y matan a aquellos que hablan de Jesús? Investigue. Se ha cumplido. Se ha cumplido. Los entregarán para ser afligidos y los matarán y serán aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Oiga, se ha cumplido, se está cumpliendo también. No es aquí que cuando venga el 666, el anticristo, recién nos van a matar, yo voy a ser valiente de decir Jesús es mi Señor. No, ya se ha cumplido. Se ha cumplido. Acuérdese, el Padre Nuestro no podía usted decirlo en su propia lengua. Tenía que decirlo en otra lengua. 1945, 1950 recién empezó a cambiar. Hermana, el Padre Nuestro, que usted lo conoce, Mateo 6, solamente se podía hablar en otro idioma, no en su propio idioma. Así que no diga que eso va a venir cuando aparezca el 666, no, ya se ha cumplido. Se ha cumplido. No se ha cumplido el año 1500, ni de nosotros se ha cumplido el año 300. Entiéndalo. Estamos igual en el siglo XXI, se ha cumplido. Por eso, algunos que dicen ser creyentes, les interesa que en esta tierra están tranquilos y unidos sus familias. Entienda esto. Entiéndalo bien esto. Eso ha sido por la enseñanza de aquellos, como dicen en el verso 4 y 5, vendrán muchos cristos y engañarán. Han enseñado esto, que estén tranquilitos, están felices en esta tierra. La familia unida. La palabra de Dios dice, no puedes tú amar a dos. ¿Amas a uno o aborreces al otro? Pero no puedes amar a dos. No puedes amar a dos. Tú amas al Dios Todopoderoso, creyente. Usted creyente, le pregunto, ¿usted ama a Dios Todopoderoso? Amén, usted me va a decir. Muy bien. El mundo lo odia a usted. Y el mundo está
atacándolo a usted todos los segundos de su vida. ¿Dónde es eso que a veces los que no? Yo soy feliz, me llevo bien con todos. Ponte a pensar si amas al Dios verdadero o estás amando al mundo. Usted me dirá, entonces hay que tener problemas. No se está hablando así. Se está diciendo claramente, tú amas a Dios, te aborrece el mundo. ¿Me? Por eso entiéndalo. Entiéndalo. Comprenda. El amor a Dios no puede cambiarse con las cosas del mundo. El amor a Dios debe ser permanente. Si usted ama a Dios, el enemigo lo ataca. Pero Dios Todopoderoso a usted lo defiende. Y a usted lo saca victorioso. Mire la diferencia. Por eso la palabra de Dios se cumple. Nada, no toques la niña de mis ojos. No puede tocar a un hijo o hija de Dios. El mundo lo odia al hijo o la hija de Dios. El mundo lo odia. El mundo quiere atacarlo al hijo o la hija de Dios. Pero el hijo y la hija de Dios es protegida por Dios mismo. Así que todas las cosas, su odio, rechinen sus dientes. Lea el Antiguo Testamento. Rechinaban sus dientes. Nada podían hacer. Es lo mismo que ahora. El hijo de Dios y la hija de Dios son protegidos y salen siempre vencedores. Amén. Pero estamos hablando de estos creyentes que les interesa que en esta tierra están tranquilos y unidos sus familias, pero se olvidaron que Jesús dijo, yo soy. Entiéndase que los que aman a Jesús, el Cristo, el mundo los va a avergonzar, lo que estamos diciendo, los va a atacar. Es decir, vergüenza del mundo que no tiene ningún valor, ¿lo entienda? La vergüenza del mundo no tiene ningún valor real, solo lo tiene para aquellos que agradan al mundo. La vergüenza del mundo solamente tiene valor para los del mundo, no tiene un valor real. Es decir, que la vergüenza del mundo no tiene ningún valor real, solo lo tiene para aquellos que agradan al mundo, porque la vergüenza del mundo es deshecha por el poder de Dios, haciendo al hijo, hija de Dios, libre. ¿Entienda? Entienda. Comprenda la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? Por eso, supuestos creyentes, estoy diciendo supuestos, me estoy refiriendo a aquellos que dicen, yo soy cristiano, soy cristiana, y ni siquiera, ojea la primera hoja, la última hoja, la parte central, lo que sea, ¿no? De la palabra de Dios. No lo lee nada. Pero dice, soy cristiano, soy cristiana. Y repiten como el lorito lo que han escuchado en un mensaje de los mensajeros. Entonces, por eso supuestos creyentes escuchen, que dice en el verso 10, y muchos entonces serán escandalizados, es decir, avergonzados, y se entregarán unos a otros
y unos a otros se aborrecerán. El mundo dirá, yo los avergoncé en frente de aquellos que pertenecen al mundo, pero otros no podrán soportar la vergüenza que les da el mundo, porque su confianza está en sí mismo, o en su persona, o en otras cosas, o en otras personas que se rendirán al mundo y aceptarán lo que les diga el mundo, es decir, obedecerán las doctrinas de demonios. ¿Dónde está? Hermana, aquellos que se dicen ser creyentes y están pensando que todo esto es como el agua de Noria, así tranquilito. Va a venir el mundo, como dice en el verso 10, serán escandalizados. Y como ese cristiana que no está firme, que ha construido su casa sobre la arena, no está firme, que dice, serán escandalizados, serán avergonzados, y se entregarán unos a otros y otros se van a aborrecer. No, él es cristiano. Sí, llévenselo. Todo habla de Jesús, ya estoy cansado. Llévenselo. No, yo no quiero. A mí me han hecho creer que yo era cristiano, pero yo no soy cristiano. Él es. Así van a acusar. Van a aborrecer. Porque no entendieron la palabra de Dios. Solamente decían, soy cristiano. Nunca estudiaron la palabra de Dios. Nunca profundizaron la palabra de Dios. Siguieron con todos sus vicios. Siguieron en el mal camino. Pero dice, sí soy cristiana. Y el mundo los va a escandalizar. ¿Acaso no sucede ahora eso? ¿Acaso no sucede eso? Aparecen y les dicen, ustedes cristianos, sí, que es el otro sí, no, es que, ¿sabe qué? Me han obligado a que yo sea cristiano. Es que mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, mi amigo, mi amiga, mis familiares me han obligado. Yo no quería. Eso es lo que van a salir. Se ha cumplido siglo XXI esto. Y se entregarán unos a otros. No, yo no soy. Él es, yo no. Yo sigo nomás con entre comillas, mi religión. No, yo no soy cristiano. Me gusta escuchar la música cristiana, es muy bonita, ¿no? Chévere. Pero no soy cristiano. Ella es. Mi esposo es, mi esposa es. Mi hijo es, mi hija es. Se van a aborrecer. Y se aborrecen. El hijo va a aborrecer al padre, el padre va a aborrecer a los hijos. Entre ellos se ha cumplido, hermano, hermana. ¿Qué dice? En el verso 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Has visto? Hemos hablado de eso más antes. Yo soy profeta. El año 2020 estamos poniendo ese ejemplo. ¿Qué ha sucedido? Todo lo contrario. De estos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Han engañado y siguen engañando. Se ha cumplido. Se ha cumplido, hermano, hermana. Por eso el hijo y la hija de Dios ya saben las señales de cada tiempo. Se ha cumplido.
señales que son principios de dolores. El hijo o la hija de Dios está pendiente, amando la llegada de Jesús. Cuando dice, iglesia, vengan a mí. Y el hijo y la hija de Dios se va a ir con Jesús. Y aquellos que por la boquita que dicen soy cristiano, se van a quedar. Se van a quedar. Aquellos que dicen yo tengo aquí esta congregación de 100,000, de 10,000 millones de personas, se van a quedar. Se ha cumplido. Falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. A las ridiculez que llegaron. Yo tengo mi profeta, sea varón, sea mujer. ¿Y qué dice tu profeta? Oye, dice que me va a ir bien, voy a prosperar, voy a tener varios bienes. Oh, todos mis hijos van a ser profesionales. No, yo con mi esposo vamos a estar unidos. Esos son los falsos profetas y aquellos que escuchan las falsas profecías. Van a tener su pago. Por eso, hermano, usted ve en las diferentes redes sociales donde muestran supuestos maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, que demuestran con sus actos todo con lo contrario a la palabra de Dios. Eso usted lo puede ver. Todo el rato sale. Falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, salen ahí mostrando las barbaridades que hablan. Pastores hablando que la droga es rico, es lindo. Señalando a su, entre comillas, su congregación. ¿Quiénes conocen la droga? No conocen de lo que se han perdido. Dense cuenta. Personas que hablando, yo oigo el dinero. Personas hablando, pisar dinero, ahora pagar con $1,000, etcétera, tantas cosas. Personas que empiezan supuestamente, por eso que hemos dicho, pastores, lo que sea, teniendo relaciones con diferentes, digamos, personas de su, entre comillas, congregación, agarrando el dinero de la congregación para tener sus propios bienes. Eso usted lo puede ver. Se ha cumplido. Se ha cumplido. En ese siglo XXI se muestra con mucha claridad qué cosas se ha visto en este siglo XXI, qué es lo que se muestra, qué es lo que se ha destapado, qué es lo que usted lo ve. ¿Qué dice en el verso 12? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Has visto? Oiga, se ha multiplicado la maldad. Eso ha sido hablado por Dios Todopoderoso. La concupiscencia del hombre. La concupiscencia del hombre ha empezado a multiplicar la maldad. En ningún momento el hombre ha buscado al Dios Todopoderoso. Lo único que ha hecho es seguir su propia concupiscencia. Y se ha multiplicado la maldad. Se ha cumplido. Hermano, hermana, se ha cumplido. No se va a cumplir, se ha cumplido. ¿Qué más dice? Todos los que viven en esta tierra, en un 80%, están con esta doctrina, multiplicándose la maldad. Donde ya no los realizan de forma escondida, es decir, antes era escondidas, sino que sacan leyes para que todos cumplan la maldad. Miren, ¿qué no está sucediendo esto? Lea
Cada país tiene sus leyes y formas, pero hay leyes que se están universalizando. Se están universalizando, es decir, en todos los países. En todos los países. Es decir, que todos los países del mundo, que usted puede corroborar en cualquier momento, y la maldad utiliza todos los medios, los poderes sociales, económicos y la fuerza para que obedezca lo establecido. Enseñan maldad, practican maldad, transmiten maldad, pero nadie se da cuenta de la maldad. Por eso se ha multiplicado la maldad. Y muchos que dicen, soy cristiano, no son cristianos. Se han enfriado. Se han enfriado. De su boca dirán, soy cristiano, pero no son. Soy creyente de por boca, pero no son. No conocen la palabra de Dios. Se van a quedar. Segunda Timoteo, ¿qué dice? Para que usted entienda eso de la maldad. Tengo algo de idea. Espero que sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, se refiere a la maldad. Que habrá hombres amadores de sí, es decir, de sí mismos, ávaros, codiciosos, vanagloriosos, soberbios, maldicientes, desobedientes de sus padres, ingratos, impuros, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, intemperantes, sin mansedumbre, sin bondad, traidores, impetuosos, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo la apariencia de piedad, más negando la eficacia de ello. A esto se evita. El hijo de la hija de Dios sabe perfectamente esto. Lo que está escrito en 2 Timoteo capítulo 3, versos 5, del 1 al 5. Y es, el hijo de la hija de Dios evita. Evita. Hijos desobedientes a los padres. Pero hay otros cristianos que están impulsando, están unidos con esas personas. Están juntos. Son codiciosos. Todo quieren, todo quieren. No, él tiene un auto y yo también quiero. Bueno, si no me dan, yo le quito. Codiciosos, codician en todo. Lean nomás lo que está escrito cuando dicen de los 10 mandamientos. No codices a tu mujer, no codices su tierra, su animal, su casa, y todo lo que tenga. Codician todo. Y hay gente que, entre comillas, son cristianas, son codiciosos. Por eso, hermano, el hijo de la hija de Dios puede distinguir las señales de los tiempos. Los incrédulos no. Aquellos que son enseñados la palabra de Dios correctamente, aquellos que escudriñan la palabra de Dios, distinguen las señales de los tiempos y se apartan de la maldad. Y claro dice, a estos evitarlos. No te acerques, no tengas amistad con ellos. Aléjate. Es lo que está diciendo. Es lo que te está explicando. El hijo de la hija de Dios cumple. ¿Qué es lo que cumple el hijo de la hija de Dios? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En otras palabras, el hijo, la hija de Dios, hermano, hermana, sabe perfectamente las señales de los tiempos que se ha cumplido. El hijo, la hija de Dios lo que hace es perseverar. Sigue perseverando, sabe que se ha cumplido y entonces persevera.
en amar al Dios Todopoderoso, único y verdadero. Él lo ama. Él sabe que yo tengo que ir al Padre, pero no puedo ir yo directamente al Padre. Sabe que tengo que ir por Jesús. Tengo que amar a Jesús. También sabe que debo ser guiado para ir donde Jesús. Y sabe que tengo que ser guiado por el Espíritu Santo. El hijo, la hija de Dios sabe perfectamente que tiene que estar dentro del Espíritu Santo. A eso se llama revestido del Espíritu Santo. No es como han enseñado, Jesús está dentro de mí. No es así. Nosotros, el hijo, la hija de Dios, tiene que estar dentro del Espíritu Santo. Entonces, mi voluntad ya está neutralizada, si usted quiere decir, y sigo la voluntad de Dios. Y la guía del Espíritu Santo dice que debo obedecer, que debo amar, que debo estar con Jesús. Tengo que cumplir las doctrinas de Jesús. Tengo que tener la fe de Jesús para que yo recién vaya donde el Padre. Así que los ilusos, incrédulos que piensan que faltando un segundo para morirse pueden arrepentirse, están perdiendo su tiempo. Y otros que están enseñando, gente perversa, que van y ya están por misa y les dicen, haremos la oración. Arrepíntete. No es así. No es así. Tienen que creer en Jesús, tienen que confiar en Jesús, tienen que obedecer lo que Jesús hizo en la cruz para mí, para usted. Tienen que hacer eso. Es como la persona que ya el juez va a dictaminar su sentencia de muerte. Oiga, es un perverso, de lo peor. Que ahora, ¿qué le dicen? Bueno, ha sido dañado psicológicamente cuando era niño. Bueno, ahora es enfermo. Por eso las acciones de violación, de asesinato, de daño que causaba, bueno, han sido causales por lo que ha tenido daños cuando era niño, niña, joven, adolescente. No es así. La maldad se va a multiplicar. Y esa persona tiene maldad. El juez ya está dictando la sentencia y llora, se arrepiente, ya me arrepiento, pido perdón a todos los que he matado. Piensan que Dios es así como un juez humano. No, Dios es justo. Dios es justo. Y como con justicia Dios dice culpable. Y hay otra vuelta, se rechinan sus dientes, el odio, levantan el puño, maldicen. Es eso. Por eso, hermana, el hijo y la hija de Dios persevera hasta el fin, por si acaso. Porque sabe, perseverando, va a ser salvo. No hablando, perseverando, amando a Dios Todopoderoso, va a ser salvo. Seguir a Jesús, el Cristo, como lo hicieron aquellos después de que Jesús subió a los cielos, fueron personas que huyeron a diferentes países para llevar el Evangelio. Los que se quedaron en su país lo hicieron de forma oculta o en sus domicilios. Son guiados para reunir poca gente y sean estos diseminados por todo el mundo. Como dice en el verso 14, y será predicado este Evangelio del reino en toda la tierra habitable, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No llegando a ser congregaciones grandes,
menos construyendo congregaciones para que se junten todos en un solo lugar. Deben difundir ellos mismos a otros, no teniendo en ningún momento una formación nicolaita, menos enseñando equivocadamente la palabra de Dios. Si usted está en esas congregaciones grandes, dominado por una sola persona, que habla según su concupiscencia y no según la palabra de Dios, usted es idólatra, ya que cree más en las palabras de ese ser humano que las palabras de Dios. ¿No entienda? Dios Todopoderoso en Revelaciones dice: odio a los nicolaitas como tú también los odias. No podemos estar en un esquema nicolaita, oiga. Pero crearon templos para que vengan 10,000 personas. Están formados, ahí hay una formación nicolaita. Y los que asisten no se dan cuenta, pero escuchan la palabra nicolaita y no saben qué es. No conocen esa palabra, pero lo escuchan. Dios Todopoderoso no ha dicho: a ver, ¿sabes qué? Haz una sinagoga para 100,000 personas. O haz un estadio y llámalo sinagoga. Haz un estadio y lo llamas una sinagoga. No ha dicho eso. O haz un estadio, ponele techo y di que es una congregación. No ha dicho eso. Por eso, bien claramente, hermano, todos cuando Jesús subió y ascendió a los cielos a sentarse a la derecha de Dios Padre, las personas empezaron a predicar, salieron de Israel y enseñaron. Oiga, antes que vaya Pablo todavía, por si acaso, empezaron a hablar de Jesús. Tanto los que se han quedado en Israel empezaron a hablar de ocultas. Y los que salieron de Israel al exterior, a todas las naciones del mundo, lo hicieron abiertamente en casas. Formaron un grupo y ellos tenían que caminar a otros países. A otros países. No agarraban multitudes para conocimiento de ustedes, hermano. No hay ninguna diferencia en esa época con la actual. ¿Qué dice en Daniel 12:4? Tú, Daniel, pues cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y se ha de cumplir la ciencia. ¿Qué periodo puede estar describiendo si no el actual? La era digital, la tecnología avanzada. Eso ha sido escrito en el libro de Daniel. La palabra de Dios, pero ahí el libro se llama Daniel. Que se va a multiplicar la ciencia. ¿Acaso no se ha multiplicado? ¿Acaso no se ha multiplicado? En la época antes de Jesús se ha multiplicado la ciencia. Cuando vino Jesús se ha multiplicado la ciencia. En esta actualidad se ha multiplicado la ciencia. La ciencia siempre ha sido establecida por Dios, no ha sido establecida por los hombres. Usted vea semejantes piedras tan grandes como han sido transportadas. No saben hasta ahorita cuál ha sido la forma de transportar, cuál ha sido la forma de unir piedra entre piedra y piedra.